Hola amigos, muy buenos días. Nuevamente Francisco Flores en esta hermosa vista de un campo de golf con su pequeño lago, y de alguna manera el día de hoy, siguiendo con nuestra parte de los conflictos, tenemos que determinar un factor muy importante. Nuevamente vamos a iniciar con una pregunta, y me gusta iniciar con preguntas porque el tener una pregunta, iniciar una pregunta a algún tema, nos activa nuestro cerebro y empezamos a imaginar y empezamos a enfocar lo que queremos decir, lo que vamos a buscar como objetivo. Y en esta ocasión el objetivo principal es: ¿los conflictos son graves? ¿Qué tan graves pueden ser los conflictos? Pero si no son graves, entonces son muy simples, son muy sencillos. Más aún, ¿los conflictos siempre son malos o son buenos también? Y sin duda todo va a depender de cada una de las personas que estamos viviendo, que cada una de las personas que tenemos ese conflicto, porque va a trabajar un mismo conflicto de diferente magnitud, y lo vamos a considerar de diferente magnitud dependiendo de las personas. La personalidad de las personas son las que van a dar el que un conflicto esté en el tope de gravedad o que esté en el mínimo de gravedad. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando tenemos conflictos muy graves, empezamos a tener en nuestra cabeza diferentes ideas y empezamos a tener preguntas adicionales. ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo tengo este conflicto? ¿Por qué yo tengo más conflictos que otros? ¿Por qué no los tengo? ¿Por qué la persona X tiene menos conflictos que yo? ¿Por qué él sí los resuelve y por qué yo no? ¿Sí? La gran diferencia que existe entonces no solamente es que tienes un conflicto, sino el cómo lo tomas, el cómo lo estás considerando y el cómo lo estás administrando. Sin duda, cuando nosotros tenemos conflictos muy graves y tenemos conflictos que van a trabajar de manera impactante en nuestra vida, en nuestro estilo de vida, sin duda esto nos puede ir generando ciertos problemas en nuestra cabeza, ciertos puntos que podríamos llamarles ahorita traumas. Vamos a pensar que cuando nuestra cabeza detecta que tenemos conflictos constantemente muy graves, se nos empieza a generar una predisposición, un trauma, y esto es muy malo porque de alguna u otra manera nos estará colocando en mucho más desventajas para poder resolver aquellos conflictos que podríamos tener. Nosotros, cuando tenemos un conflicto y lo podemos administrar, sin duda podemos administrarlo y podemos hacer que esos conflictos se vuelvan oportunidades. Seguramente les ha tocado en la vida que generan un conflicto y ese conflicto, al resolverlo, les dio algo más de lo que no tenían. ¿Sí? Una oportunidad que no había aparecido. Sin embargo, no necesariamente todos los podríamos cambiar de ser conflictos negativos a ser conflictos positivos. Podríamos generar también una posibilidad de reducir los daños. Eso es importante también. Cuando administramos un conflicto, podemos evitar que los daños crezcan, que los daños sean fuertes, que los daños nos vayan a atacar de manera muy fuerte y muy considerable. Entonces, todo esto de alguna manera es muy importante que estemos contemplando para que podamos trabajar en los conflictos como tal. ¿Sí? De alguna manera es muy importante que manejemos entonces de manera adecuada esto para que los conflictos sean una oportunidad. Y nuevamente las preguntas son que nos genera muchas ocasiones es: nosotros cuando tenemos un conflicto, ¿lo tenemos porque tenemos mala suerte? ¿Tenemos conflictos por mala suerte en realidad? Esa es la palabra, la suerte. La suerte no existe, la suerte al final no nos va a impactar. Lo que realmente existe son las circunstancias. Esto sí existe. Podemos tener una misma situación, pero una misma situación que nos va a generar circunstancias diferentes, ¿sí? Y esas circunstancias nos va a dar un conflicto totalmente diferente también. Hagamos un ejemplo. Nosotros ahorita con el tema que tenemos a nivel mundial de la pandemia, etcétera, al final una persona puede perder su trabajo, ¿sí? Si esta persona perdió su trabajo y en la empresa de enfrente también perdió su trabajo, pero la persona número uno tiene un soporte económico porque se preocupó en generar un ahorro y en tener un soporte que le permite vivir durante determinado tiempo, quiere decir que para él el conflicto no es tan grave. ¿Por qué? Porque tiene un soporte y las circunstancias que tiene en su entorno le van a dar la posibilidad de generar y de administrar el conflicto de diferente manera. Sin embargo, la persona número 2 también perdió su trabajo, pero al perder su trabajo él no se preocupó de generar un ahorro, no se preocupó de tener una forma de subsistir y no tiene nada para poder comer. ¿Qué quiere decir esto? Que su conflicto es grave. Entonces, un mismo conflicto podría ser simple para una persona, pero ese mismo conflicto podría ser grave para otra persona.
Pero ¿qué cambia? Simple y sencillamente las circunstancias de cada uno de nosotros que tenemos y que hemos generado alrededor de todo nuestro entorno. Entonces, esa es la diferencia principal. La diferencia principal y la importancia que le damos a un conflicto depende de nuestra personalidad, pero depende también de nuestras circunstancias. Con estas dos frases quiero mencionar un segundo ejemplo. Una persona que es a lo mejor rica, ¿sí?, y que tiene mucho dinero, de alguna manera pierde su trabajo. Si pierde su trabajo, tiene oportunidad de generar una posibilidad de vida y mantenerse viviendo sin ningún problema durante años, quizá. Sin embargo, por personalidad que tiene, ese conflicto le genera mucha incertidumbre, le genera mucha ansiedad. Entonces, su conflicto es grave. A pesar de que tiene resuelta su vida, su conflicto es grave. ¿Por qué? Por su personalidad. Entonces, los conflictos, en resumen, no son graves, ¿sí?, no son sencillos, sino más bien dependerá el grado de gravedad de nosotros mismos, de nuestra personalidad y de las circunstancias que hemos creado o que se han presentado durante el tiempo en que tengamos este conflicto. Muchas gracias.